Buenas tardes, ingeniero Marco Torres. Somos alumnos del curso de Caminos de la sección 2057. En esta tarde vamos a realizar lo que es la exposición del avance de proyecto de nuestro diseño de carretera. Los integrantes que conforman este grupo son los siguientes: Agramonte Monje, García Bazán, mi persona Mondragón Ramos, Renfijo Arévalo, Torres Arroyo. En la siguiente diapositiva vemos los temas que iremos exponiendo a lo largo. Primero que nada vamos a determinar la velocidad del diseño. Para determinar esta velocidad tenemos que guiarnos de acuerdo con el manual de diseño geométrico de carreteras. ¿Qué nos dice este manual? Primero tenemos que clasificar las carreteras. Las carreteras del Perú se clasifican en función a la demanda. Nos dicen que nuestra carretera va a tener un IMDA de 720 vehículos por día, en el cual, según el manual, tenemos una carretera de segunda clase, ya que cuentan con un IMDA entre 2.000 y 400 vehículos por día. Para la clasificación de la orografía, tenemos que ver nuestras pendientes transversales. Tenemos una pendiente transversal de 52.9%, en el cual nos dice que tenemos una orografía de terreno accidentado tipo 3, en el cual sus pendientes transversales a la eje de la vía están entre un 51% y el 100%. Para determinar el rango de la velocidad de diseño es en función a la clasificación de la carretera por demanda y orografía. Ya tenemos la clasificación, que es una carretera de segunda clase y una orografía accidentada. Pero tenemos que tener en cuenta que esta carretera hay una restricción. ¿Qué nos dice esta restricción? Que es una carretera que va a ser realizada con bajos recursos. Por lo tanto, vamos a tomar la mínima velocidad, que sería 50 kilómetros por hora. Buenas tardes, profesor. Como mi compañero anteriormente ha explicado, ya que tomaremos una velocidad de 50 kilómetros por hora, usaremos un radio mínimo redondeado de 70 metros para las tres curvas. En este caso, para la curva 1, usaremos un radio de 130 metros. Para la curva 2, usaremos un radio de 140 metros. Y para la curva 3, un radio de 110 metros, con una diferencia de 14.997 metros de acortamiento debido a las curvas. Como podemos ver en la tabla 302.01, ya que estamos usando una velocidad de 50 km por hora, usaremos en la curva S una longitud mínima de 69 metros, en la curva O de 139 metros y una longitud máxima de 835 metros. Para la tangente inicial, observamos que nuestra longitud total es de 93.523 metros, o sea, usaremos una longitud máxima de 835. Para nuestro tramo 1-2 tenemos la longitud de 209.219, donde podemos observar que está dentro del parámetro de la longitud mínima de la curva O y la longitud máxima. Para el tramo 2.3 tenemos una longitud total de 291.574 metros, donde observamos que su longitud mínima es 69 y la longitud máxima 835, por lo tanto está en el parámetro. Y tenemos el tramo final de 168.235 metros, donde sí cumple su longitud máxima. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Manuel Torres. En esta oportunidad voy a exponer sobre el cálculo de distancias de velocidad de parada en tangentes. Debemos de tomar en cuenta las pendientes de nuestros antes. En el siguiente gráfico mostramos las fórmulas de distancia de parada. Si mi carretera es bidireccional, determinamos desde P para cada tramo recto o tangente. Nuestra velocidad de diseño va a ser de 50 km por hora, nuestro tiempo es de 2.50 segundos y nuestro coeficiente de fricción es de 0.35. Para las tangentes de inicio, tangente del tramo 1 y 2, tangente del tramo 2 y 3, tangente final, tenemos sus respectivas longitudes. Para el tangente entre el tramo 1 y 2 tenemos las curvas en O, y para la tangente del tramo 2 y 3 tenemos las curvas en S. También presentamos las longitudes mínimas y máximas. Aquí tenemos que hacer un énfasis
para hacernos la pregunta si cumple o no. Pero para estos 4 casos, sí cumple. Nuestra pendiente 1 va a ser para la primera tangente 3.60%, para la segunda y la tercera 7% y para la última 2.50%. Para nuestra segunda pendiente, entre la curva O va a ser de 3.60% y para nuestra curva en S 2.50%. Nuestras pendientes críticas van a ser negativas todas, donde tenemos que la primera es 3.60, la segunda y la tercera 7% y para la última 2.50. Nuestra distancia de parada va a ser para la primera 66.07, para la segunda y la tercera 69.87 y para la última 65.01. Buenas tardes, profesor y alumnos en general. El tema que voy a hablar sobre diseño de peraltes necesarios y sobre anchos en todas las curvas. Nuestra velocidad de diseño va a ser de 50 km por hora. Nuestro ancho de calzada va a ser 6.6 metros. El bombeo va a ser de 2.50%. Nuestro radio mínimo va a ser de 10 metros. Y nuestro peralte máximo va a ser del 12%. Ahora, nuestra curva 1. Les haremos el radio 130 con el peralte necesario de 9.50%. Para la curva 2, nuestro radio va a ser de 140 y nuestro peralte necesario va a ser de 8.20%. Y para la curva 3 va a ser nuestro radio 110 y nuestro peralte necesario va a ser 10.70%. Ahora, en la verificación por ligado óptico cumple el intervalo. Nuestro IP va a ser 1.30 y en nuestra curva 1 el límite mínimo va a ser, la longitud mínima va a ser 15.36, 24.12 y 30. Tomamos el mayor número que será 30. En la curva 2 será 15.95, 20.82 y 30. Tomamos el valor de 30. Y en la curva 3 es 19.59, 27.16 y 30. Tomamos el valor mayor que será 30. Y para todo será en longitud máxima de 45. Ahora el sobreancho. La velocidad de diseño va a ser 50. Es una bidireccional, va a ser 2, y la longitud de vehículo de B2 de 2 ejes va a ser 10.55. Y ahora nuestra curva 1, nuestro radio 130, nuestro sobreancho va a ser 1.30 y nuestro sobreancho óptimo va a ser 1.30. En nuestra curva 2, el radio va a ser 140 y nuestro sobreancho va a ser 1.22 y nuestro sobreancho óptimo va a ser 1.30. En nuestra curva 3, nuestro radio va a ser 110, nuestro sobreancho va a ser 1.49 y nuestro sobreancho óptimo va a ser 1.50. Ahora, en la curva 1, nuestra espiral de entrada y salida va a ser de 30. En nuestra curva 2, en la espiral de entrada y salida va a ser de 35. Y en la curva 3, la espiral de entrada y salida va a ser de 40. Ahora, nuestros sobreanchos en la curva 1, como es 1.30, será 4.6. En nuestra curva 2, como también es 1.3, nuestro sobreancho va a ser 4.6. Y en la curva 3, como nuestro sobreancho va a ser 1.5, será ahora 4.8. Dibujo de diagrama de peraltes. Ahora, tangente espiral curva, nuestra peralte necesario va a ser 9.50%. Espiral, tangente espiral curva, nuestro peralte necesario va a ser 8.20%. Espiral, tangente espiral curva, el peralte necesario va a ser 10.70%, espiral tangente. Ese sería nuestro diagrama de peraltes. Ahora, en nuestro diseño de sobrasante, de acuerdo con la normativa pendiente mínima y máxima, en nuestra pendiente máxima, como se puede observar en la tabla 303.01, nuestra velocidad de diseño es de 50. Nuestra carretera es de segunda clase, tipo 3, por lo tanto sería 8%, pero no obstante, en zonas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, los valores máximos de esta tabla se reducirán en 1%, porque es un tipo 3 accidentado. Pues por esa razón que nuestra pendiente máxima es 7. Inconvenientes por prever un pendiente mínima del orden 0.50% a fin de asegurar todo punto de la calzada de drenaje de las aguas superficiales. Es por eso que tomamos la pendiente mínima 0.50%. Ahora, en nuestro diseño de la subrasante, tomamos la pendiente de menos 3.60%, menos 7% y menos 2.50%. Cumple en nuestro pendiente máxima como pendiente mínima, en este caso, nuestra carretera. Buenas tardes, ingeniero.
Soy John Rengifo, a mí me va a tocar hablar sobre la implementación de curvas verticales parabólicas. Como ahí se puede observar, se sugiere de 100 metros hasta 140 metros de longitud mínima. Nosotros podemos observar el siguiente cuadro en el cual nosotros arrojamos los datos y además también estos dos imágenes en las cuales vamos a emplear. Por ejemplo, podemos ver que nuestro PIB empezamos con el punto de 410, pero vamos a hacer una longitud de curva de 120, lo cual aquí se va a hacer que se va a repartir 60 para el lado izquierdo y 60 para el lado derecho, lo cual tenemos, mediante la suma, el punto de 530. Lo mismo, con ese mismo razonamiento, vamos a emplear en la siguiente. Tenemos el punto de 810, lo cual va a ser una longitud de curva de 140 que se va a prestar 70 para el lado izquierdo y 70 para el lado derecho, y vamos a terminar con 950. Para ello nosotros también tenemos que emplear el análisis del carril de ascenso. ¿Cómo es que de acuerdo a nuestro proyecto vamos a determinar ello? Lo vamos a hacer mediante el uso del Excel y además con esta gráfica que podemos observar nosotros. Por ejemplo, nosotros nos vamos a tener que guiar con las pendientes de subida y con las distancias recorridas en pendientes, que esto van a ser determinadas también con las velocidades en las cuales van a ser establecidas. Por ejemplo, tenemos cuando la velocidad, por ejemplo, en una pendiente de 7%, cuando va a una velocidad de 15 kilómetros por hora, va a perder una distancia o la longitud crítica sería en este caso de 90. Y cuando va a una velocidad de 25 kilómetros por hora sería de 160. Con el mismo razonamiento vamos a emplear también para una pendiente de 3.60 y 2.50, en la cual, como vemos aquí en el Excel, podemos determinar lo siguiente. De 470 a 880 hay una diferencia de 410. Por lo tanto, aquí nosotros podemos decir que el rango aquí establecido entre longitud crítica, cuando va a una velocidad de 15 y 25 respectivamente, establece que sí tendría que ser acá un carril de acceso continuo. De la misma manera también hacemos cuando, por ejemplo, vemos de 0 a 470, también podemos observar que cumple con este rango cuando va a una velocidad de 15 y 25 kilómetros por hora respectivamente. Eso quiere decir que todo esto de acá que lo ve en coloreado vendría a ser nuestro carril de acceso continuo. Nosotros podemos observar aquí también en la siguiente imagen nuestro anexo de cómo está yendo nuestra carretera hasta el momento con todos los temas y con todas las características que nosotros hemos sido empleados en el civil, y también esto lo cual nos arroja como datos, por ejemplo, ver nuestras pendientes, cómo van nuestros peraltes, nuestros alineamientos y también el kilometraje en el cual se cumple, esto de acuerdo al perfil longitudinal establecido en el civil 3D. Muchas gracias.